Hoy quiero contarte algo que me voló la cabeza, porque probablemente tú estés haciendo lo mismo. ¿Sabes cuánta cantidad de proteína consumes? ¿Cuántos pasos das al día? ¿Cuántas horas duermes en las noches? Y también estás cambiando tus hábitos. Comes más orgánico y natural, estás tomando suplementos, haces ejercicios y mides muchas cosas. Pero hay algo que casi nadie mide y está afectando tu energía, tu sueño y tu salud. Y es donde pasas el 90% del tiempo de tu vida. Y aquí viene lo inquietante. ¿Y si el aire, el agua y la luz que están dentro de tu casa estuvieran quitándote la energía o drenándote sin que te des cuenta? Yo lo descubrí por accidente y cambió totalmente la manera de entender el bienestar y la salud. Dormimos en interiores, trabajamos en interiores, compramos en interiores, criamos a nuestra familia en interiores. Pero casi nunca nos preguntamos cómo nuestro hogar está impactando nuestra salud. Y si esto te parece loco, quiero compartir contigo esta historia personal. Durante muchos años pensé que mi cuerpo era el problema, porque desde pequeña sufrí de asma, pasé por rinitis, sinusitis, ojo seco y una dermatitis atópica que prácticamente acabó con mi vida. Y estaba haciendo todo lo que se suponía que está bien. Cambié a productos naturales, hice los exámenes, fui con especialistas, hice los tratamientos. Y no me malinterpretes, funcionaba, pero sentía que estaba atacando únicamente los síntomas y no la raíz o la causa real de este problema. Había una pieza que todavía no encajaba, pero todo hizo un clic cuando migré a Canadá y me encontré con casas totalmente distintas a las que estaba acostumbrada a ver, porque debido al clima tan agresivo en Canadá y tan extremo, las casas están hechas para ser prácticamente herméticas y con unos sistemas de ventilación que eran totalmente nuevos para mí. Y me di cuenta de algo crucial. Mis síntomas no eran constantes, dependían del interior o el entorno en el que yo me encontraba. Por ejemplo, en mi casa podía tener rinitis, sinusitis, estornudar, la nariz congestionada, ojos irritados, pero cuando salía al exterior, esos síntomas parecían desaparecer casi por completo. Muy diferente mi experiencia cuando salía al trabajo, cuando iba a visitar a unos amigos o cuando salía de vacaciones. Me hice la pregunta que cambió mi vida. ¿Y si el entorno donde estoy pasando la mayoría del tiempo está afectando más en mi salud de lo que yo me imagino? Como administradora de empresas y magíster en gestión de proyectos, mi cabeza no acepta respuestas incompletas, por lo que me dedico a buscar patrones, a investigar, a leer, a tener evidencia científica que respalde mis pensamientos o por qué está pasando la situación que quiero resolver. Esa curiosidad, aunque me tomó tiempo de aprender tanto de salud ambiental como de espacios interiores, me llevó a un descubrimiento que te voy a revelar en estos momentos. La mayoría de factores que impactan nuestra salud para bien o para mal son totalmente invisibles. Y estamos hablando de cosas tan sencillas como la calidad del aire y la ventilación, la calidad del agua y la humedad, la luz y cómo impacta en nuestros ritmos circadianos, ondas sonoras, los campos electromagnéticos, entre muchas otras cosas. Y ojo, no estoy diciendo que tu casa sea la culpable de todos los problemas de salud que tienes. Solamente estoy diciendo que es una pieza fundamental y que la mayoría de nosotros está ignorando. Con el tiempo, esta búsqueda dejó de ser personal. Me convertí en madre y entonces las preguntas comenzaron a ser otras. ¿Cómo impacta esto en nuestros hijos, en cómo envejecemos y en la longevidad, en nuestro bienestar y en nuestra calidad de vida? Y más aún, en estas personas que son aún más sensibles y poblaciones vulnerables. Por lo cual, esta búsqueda me llevó a estudiar y certificarme como Wellness Coach de espacios interiores. Y así nació Wellness. Este canal es una iniciativa dedicada a ayudar a las personas a entender cómo los espacios interiores afectan nuestro bienestar, nuestra salud y nuestra calidad de vida a largo plazo.
Porque crear ambientes saludables no es un lujo, es una forma de prevención, es una inversión en bienestar y muchas veces esta inversión a largo plazo también es una inversión en calidad de vida, longevidad y envejecimiento. Y quiero serte muy clara en estos momentos. Yo no soy médica, no soy científica, no soy doctora. Yo soy simplemente una madre que sufrió de problemas de salud por muchos años y que mi curiosidad me llevó a investigar y en estos momentos ayuda a personas y a hogares a tener un espacio que apoye su salud, su bienestar y su calidad de vida. Y no estoy aquí para generarte miedo ni para alarmarte. Tampoco para venderte remedios milagrosos y mágicos. Estoy aquí con un objetivo totalmente opuesto. Es informarte y no alarmarte para que puedas tomar decisiones basadas en información científica. Porque hoy existe mucha información, pero no toda la información es información de calidad. Y quiero terminar este video con algo totalmente sencillo, pero práctico y que puedes comenzar a hacer a partir de mañana mismo y es totalmente gratis. Cuando te levantes en la mañana, intenta no hacer tu casa inmediatamente. Es un error, ya que durante la noche nuestro cuerpo genera calor, humedad y sudor que se pasan directamente a nuestras sábanas y almohadas. Los ácaros aman ese escenario. Y al hacer tu cama de inmediato, lo único que estás generando es el invernadero perfecto para que se multipliquen por millón. Y al otro día te levantas congestionado, con alergias y te preguntas ¿por qué? Y aquí está el hábito wellness que vas a comenzar a implementar a partir de mañana. Y es, a primera hora cuando te levantes, no hagas tu cama inmediatamente. Todo lo contrario, ábrela completamente, deja que las sábanas respiren. Segundo, vas a abrir las cortinas de tu habitación más las ventanas, si eso te lo permite o si las tienes, que sería lo ideal, y el aire con la luz van a secar esa humedad y van a eliminar el ambiente perfecto para que los ácaros se multipliquen. Después de eso ya puedes hacer tu cama. Es un cambio de $0 que tu sistema inmunitario te va a agradecer. Todo lo que verás en este canal es una combinación de mi experiencia personal con la mejor evidencia científica disponible. Si te interesa la salud, el bienestar, la longevidad, el envejecer en casa y la calidad de vida de tu familia, o si simplemente quieres aprender e informarte para tomar decisiones más acertadas para tu hogar, te invito a acompañarme en este viaje. Déjame en los comentarios qué aspecto de tu hogar te genera más dudas o cuáles de estos síntomas se reflejan más en tu salud. Con gusto voy a leerte y responderte en persona. Y si esta información te pareció valiosa y consideras que alguna otra persona se puede beneficiar de ella, compártela. Suscríbete, activa la campana para que te lleguen las actualizaciones de los videos que subo porque esto apenas está comenzando. Porque cuidar tu salud no significa de solo cuidar tu cuerpo, sino también el lugar en donde vives. Bienvenida a Wellness. Nos vemos en el siguiente video.